Del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. El Ministerio Público, como promotor de la acción de amparo, señaló como acto reclamado la resolución que emitió la autoridad denunciada en la casación identificada con el número 01004-2016-01212 de fecha 29 de septiembre de 2016. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron expresados en el escrito inicial de la acción, la entidad promotora solicita que, sustanciado el procedimiento, se declare con lugar la acción de amparo promovida por la accionante y en consecuencia deje sin efecto el acto reclamado, ordenando a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, emitir la resolución en la que se admita para su trámite el recurso de casación promovido por la accionante, a fin de que el caso sea sustanciado conforme a las reglas del debido proceso. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a las partes que harán uso de la palabra ser bastante precisos en razón del tiempo que se les ha estipulado, en razón de que me informan hay 7 oradores que harán uso de la palabra. De tal manera que principiamos otorgando el uso de la palabra al solicitante del amparo, que es el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, por medio de la agente fiscal, abogada Elena Gregoria Sutren, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Por favor, abogada. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy buenos días. Esta representación considera importante hacer alusión a los antecedentes que dan lugar a esta presentación de acción de amparo. Brevemente haré alusión a dichos antecedentes. El expediente por el cual se plantea la acción de amparo ha sido denominado Creón Paz, el cual consiste en la recuperación de 565 osamentas en un comando militar ubicado en Cobán, departamento de Alta Verapaz. En dicho cementerio clandestino se ubicaron 565 osamentas correspondientes a mujeres, niños, hombres, ancianos. De esa cuenta, el Ministerio Público realizó las investigaciones correspondientes, considerando que pudo haber existido participación de 22 personas, por lo cual el órgano jurisdiccional competente, el Juzgado A de Mayor Riesgo, realizó las audiencias de primera declaración, y digo audiencias porque fueron varias audiencias para poder conocerla, del 8 al 18 de enero del año 2016, de lo cual luego se presentó el acto conclusivo o acusación el 18 de abril del 2016, conociendo la etapa intermedia del 5 de mayo al 25 de mayo del año 2016, y pronunciando su resolución o emitiendo su resolución la juez contralora de la investigación el 7 de junio del año 2016. En dicha resolución, dicha juzgadora decretó clausuras provisionales y sobreseimientos, tergiversando los hechos, lo cual motivó a esta representación plantear
ante una sala de apelaciones una apelación genérica. Y menciono esta parte porque es medular considerar que no fue una apelación especial, sino una apelación genérica la que se planteó, conociendo para el efecto la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, quien emitió su resolución el 27 de junio del año 2016 y realizó una copia de la resolución de la jueza sin realizar mayor análisis de los agravios que se le plantearon, y en este caso los agravios que se le plantearon fueron agravios en razón de garantías y derechos constitucionales. De esa cuenta, al tener la resolución de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, se plantea entonces una casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve, o la resolución tiene fecha 29 de septiembre del año 2016, pero llama mucho la atención que la resolución es notificada hasta julio, el 7 de julio del año 2017. Entonces, al momento de emitir su resolución, indica que lo rechaza sin darle la admisibilidad y que no entra a conocer el recurso de casación, lo cual motiva a esta representación plantear la acción de amparo bajo, en este caso la postulante considera, o la representación considera, que se han vulnerado derechos y garantías constitucionales, tales como la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el debido proceso y también el derecho de defensa, toda vez que no se le da admisibilidad al recurso planteado ante la Cámara Penal y de la Corte Suprema de Justicia. Se ha vulnerado el derecho de petición y libre acceso a los tribunales, toda vez que ha existido un margen de tiempo distante para poder notificar dicha resolución, sin, en este caso, entrar a analizar los requisitos que establece la norma legal. Asimismo, esta representación considera que se ha vulnerado el deber que tienen todos los órganos jurisdiccionales, así como el Ministerio Público, en el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 251, a que se protejan, el ejercer la protección para los derechos humanos de todos los ciudadanos de Guatemala. Asimismo, esta representación considera que se ha vulnerado el derecho de poder acceder a tribunales imparciales que puedan administrar justicia de acuerdo a lo que establece la Constitución, sin tener ningún tipo de criterio personal, sino únicamente en obediencia a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Estos son los agravios que esta representación considera han sido vulnerados y que pretendemos, o pretende la institución, que sean resarcidos o recuperados a través de esta acción de amparo que fue promovida. Dentro del planteamiento de la acción de amparo es importante destacar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 443, 445, 444, 442 del Código Procesal Penal, es importante establecer que dichas normas son de carácter imperativo. ¿Qué quiere decir? Que no obedecen a un criterio personal de los juzgadores o del juzgador, sino son de estricto cumplimiento. Solicito autorización de esta honorable Corte para darle lectura a algunos preceptos legales para fundamentar mi postulación. Al lugar, abogada, puede hacerlo. Es importante indicar textualmente lo que establece el artículo 443 del Código Procesal Penal, en donde se enmarca los requisitos que debe contener el recurso de casación o el escrito de casación. Y entonces indica dicho artículo, dicho precepto legal, que el recurso de casación deberá ser interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia dentro del plazo de 15 días
de notificada la resolución que lo motiva con expresión de los fundamentos legales que lo autorizan. Solo se tendrá por debidamente fundado cuando se expresen de manera clara y precisa los artículos e incisos que autoricen el recurso. El artículo 443 es claro en establecer cuáles son esos requisitos para la admisibilidad del recurso de casación. El artículo 444 establece que si el escrito de interposición del recurso contuviere todos los requisitos mencionados, la Corte Suprema de Justicia declarará la admisibilidad. Honorables magistrados, ¿por qué hago alusión a estos dos artículos? Hago alusión a estos dos artículos porque parte de los fundamentos del rechazo que realiza la Cámara Penal, Corte Suprema de Justicia, es que dicha casación fue motivada o fue expresada con motivos de fondo y que la apelación general fue expresada con motivos de forma o fue planteada por motivos de forma. Sin embargo, para la admisibilidad no es requisito entrar a conocer el fondo del asunto. Por lo tanto, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia se excedió en las funciones al entrar a conocer el fondo del asunto y no darle la admisibilidad como la ley establece, extralimitándose en este caso en sus funciones. No realizó una interpretación tal y como lo establece la norma, realizó una interpretación de carácter discrecional y personal. Es importante resaltar, honorables magistrados, que las normas de carácter imperativo no pueden ser interpretadas de carácter personal o discrecional. Son normas que deben de dársele el cumplimiento debido. Es importante establecer que la doctrina constitucional, y me permito hacer mención de las sentencias de dos expedientes de esta honorable Corte, la sentencia de los expedientes 1114 del año 2003 y 1187 del año 2003, en donde establece que no debe como fundamento de la inadmisibilidad otros motivos no contemplados en los artículos anteriores, se excedió en el ejercicio de la facultad que la ley le confiere. Resolver lo que no está facultado para resolver es un exceso en la aplicación de la ley. Esta representación, en base a lo ya considerado, considera oportuno que esta Corte también analice lo establecido en la jurisprudencia en el expediente 2343 del año 2005, de fecha 28 de febrero del año 2006, que también establece y resuelve en el mismo sentido. No podemos hacer una interpretación extensiva de las normas de carácter imperativo. Es importante, honorables magistrados, que la decisión del rechazo de la casación la fundamentan en el artículo 442 del Código Procesal Penal. ¿Y qué establece en este artículo, en este postulado? Establece que en relación del agravio denunciado ante la sala y el denunciado ante este tribunal, por lo que no es procedente el reclamo en casación por motivos de fondo de una resolución de apelación que solo fue impugnada por aspectos puramente formales. Nuevamente, tergiversa las constancias procesales, toda vez que es de conocimiento que una apelación general no establece como requisito el poder fundar la petición por motivos de forma o motivos de fondo, ya que no nos encontramos ante una apelación especial. La apelación genérica en nuestro ordenamiento jurídico se establece desde el artículo 404 al artículo 411 del Código Procesal Penal. En ese sentido, honorables juzgadores, no solamente se limita el ejercicio de la acción que el Ministerio Público, en obediencia al mandato constitucional establecido en el artículo 251, que nos ordena ser
garantes del estricto cumplimiento de las leyes del país y nos veda la posibilidad de dar esa tutela o brindar esa tutela judicial efectiva y solicitar esa tutela judicial efectiva. Como parte del sistema de justicia, esta representación considera que se ha tergiversado totalmente las constancias procesales, toda vez que es del conocimiento general que una norma no se puede considerar y tergiversar por contenerse en un cuerpo legal de carácter adjetivo, ya que una norma se considera de carácter sustantivo o se considera de carácter adjetivo. En primer lugar, porque la norma de carácter sustantivo le indica al juez cómo debe decidir y la norma de carácter… Tiene 2 minutos para hacer conclusiones, abogada, por favor. Muchas gracias. Y la norma de carácter adjetivo le establece o le indica o le manda a los órganos jurisdiccionales cómo deben proceder. De tal cuenta, como un ejemplo, y para concluir, es que la norma del artículo del Código Penal, el artículo 1, en cuanto al principio de legalidad, también está contenido en el artículo 1 del Código Procesal Penal. Eso no significa que sea una norma de carácter adjetivo o que sea una norma de carácter sustantivo por estar contenido en un cuerpo legal. De esa cuenta es que esta representación considera que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha extralimitado en cuanto a resolver, no admitir la casación y no darle admisibilidad, por entrar a analizar motivos de fondo y por entrar a analizar sin darle mayores trámites el recurso de casación, pero también tergiversando y haciendo una errónea interpretación de las normas y haciendo una interpretación extensiva. De esa cuenta, esta representación solicita a los honorables magistrados se declare con lugar esta acción de amparo y sean restituidos los derechos y garantías constitucionales para esta representación y, en este caso, los sujetos procesales que tienen derecho a un debido proceso, a una tutela judicial efectiva, a un libre acceso a tribunales, pero más allá de todo, y termino con lo que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. Es de esa cuenta, honorables magistrados, que solicito se declare con lugar la acción de amparo y se deje sin efecto la resolución de fecha 29 de septiembre del año 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia y se declare la admisibilidad del recurso de casación. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogada Sutren. Continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado y requirente de la vista pública de la Coordinadora para la Justicia y Dignificación de las Víctimas del Enfrentamiento Armado Interno en Alta Verapaz, CODEVI, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal Guadalupe Lucas López, quien actúa con el auxilio del abogado Francisco Martín Vivar Castellanos, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. Esta representación, que en este caso, valga la redundancia, representa a las víctimas del enfrentamiento armado de Alta Verapaz, CODEVI, se llama la institución. En atención a lo requerido por el presidente de esta alta corte, pues hará concretamente sus alegatos basados en una de las violaciones enunciadas por el Ministerio Público, quien fue el postulante en este amparo. Manifestó el Ministerio Público que efectivamente una de las garantías constitucionales violentadas fue la tutela judicial efectiva, que, como bien lo dijo, estaba enmarcada en el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que el artículo 2 de la Constitución
pues obviamente lo que hace es garantizar a todos los habitantes, entre otros, pues la vida, la libertad y la justicia. Pero es importante también hacer ver que el artículo 1 de la misma Constitución nos dice para qué se organiza el Estado. Y nos dice que se organiza para proteger a todos los habitantes de la República de Guatemala. Es decir, que si concatenamos este enunciado con lo que establece el artículo 4 de la Constitución Política, vemos que está aquí, pues obviamente el principio de igualdad, cuando nos dice que se organiza para proteger a todos los habitantes, es decir, hay una igualdad para todos. No se equivocaron los juzgados o los legisladores al momento de hacer las reformas al Código Procesal Penal a través del artículo 7, a través del decreto 7-2011, cuando modifican el artículo 5 del Código Procesal Penal y a los fines del proceso le agregan el enunciado denominado taxativamente como la tutela judicial efectiva, que no es otra cosa más que, en este caso, pues que tanto el agraviado como el imputado dice que tienen, como sujetos procesales, tienen derecho a una tutela judicial efectiva. Es decir, que aquí enmarcan y hacen, voy a usar este término, viva, ¿ya?, los enunciados que enmarca la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero esta garantía de igualdad que otorga la tutela judicial efectiva, hay que verlo en dos aspectos. Uno de ellos que nos da esa igualdad en la tutela es acceder pues a los tribunales de justicia para solicitar la reivindicación de las pretensiones, derechos ya de nuestros intereses. Asimismo, el derecho también en que deba culminar esa pretensión con la emisión de una decisión judicial que resuelva ya sea la viabilidad o inviabilidad de la pretensión deducida. Eso es lo que debe de garantizar la tutela judicial efectiva. Pero nos encontramos con que también existen normas convencionales que van un poco más allá. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, específicamente el caso 2R versus Estado de Guatemala, parte de su sentencia establece que en el caso de graves violaciones a derechos humanos debe haber esa ponderación entre los derechos de las víctimas y los derechos de los sindicados. Pero agrega que en este caso deben prevalecer los derechos de las víctimas prima facie. Es decir, que garantiza esa tutela también a través de la jurisprudencia internacional. En ese sentido, consideramos que efectivamente a través de la resolución emanada por la Corte Suprema de Justicia, en la cual pues parte de ella es que su fundamento sobre el rechazo al recurso de casación lo hace por motivos no previstos en la normativa, pero aparte tergiversa también las facultades que le otorga la ley, pues con eso violenta este principio de tutela judicial efectiva. Y para el efecto y para concluir, quisiera citar una sentencia dictada por esta alta corte también, con la venia del presidente. Al lugar, abogado, puede hacer. Gracias. En el expediente 5.979-2014 de fecha 18 de marzo de 2015. Concretamente dice, la admisibilidad, trámite y resolución de los medios de impugnación en el presente caso del recurso extraordinario de casación, que es bastante específico, deben ser interpretadas siempre en coherencia con el principio pro actione, es decir, privilegiando una interpretación que se opte por el sentido más favorable a hacer efectivo el derecho de recurrir y la tutela judicial efectiva, viabilizando así la emisión de una resolución en la que se aborde y decidan cuestiones sustanciales sometidas a conocimiento del órgano jurisdiccional. Razón por la cual consideramos con los argumentos planteados que efectivamente se ha violentado normas constitucionales y deben de ser pues a través de la sentencia que ustedes emitan que pueda pues garantizarse los derechos de las víctimas en este caso. Por tal razón solicitamos que se declare con lugar el recurso de amparo presentado y se emita la resolución que en derecho corresponda, pues ordenando a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, que admita
la casación plantea y entre a conocer la misma. Solamente, gracias. Muchas gracias, abogado Vivar Castellanos. Continúa la audiencia con la intervención también como tercero interesado del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, por medio del presidente y representante legal Mario Alcides Polanco Pérez, quien actúa con el auxilio del abogado Sergio Alejandro Axpac, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados. Esta representación se referirá a dos temas en específicos. Uno, el largo camino de la búsqueda de la justicia por parte de los familiares de las víctimas, y el otro punto sería el derecho de recurrir. Los familiares de las víctimas vienen exigiendo justicia por más de 35 años. Hace 6 años, las exhumaciones en la base militar le dan la razón de su denuncia, de su decir que siempre sus familiares habían sido capturados ilegalmente y conducidos en dirección a la base militar. Posteriormente se ordenan las capturas, 22 capturas, de las cuales solo 14 se hicieron efectivas debido a que 8 están prófugos. Posteriormente, a través de las resoluciones de la jueza contralora de la investigación, resuelve sobre procedimientos, clausuras, falta de mérito, y solo 8 personas que ya están detenidas. Este largo camino de la búsqueda de la justicia lo señalo debido a que cada vez las resoluciones son más gravosas hacia los familiares de las víctimas. Posteriormente se inicia un antejuicio contra uno de los posibles sindicados, antejuicio que se dio un gran retardo malicioso por parte del sindicato y que tuvimos que acudir a la protección constitucional para que nos dieran la razón. Transcurrido 1 año y medio después, se declara con lugar el antejuicio. Todo porque esta honorable Corte así lo decidió. ¿Y qué sucede? La persona se da la fuga, quedando otra vez burlados los familiares en cuanto a buscar el acceso a la justicia. Cada resolución es más gravosa. Al dictar la resolución del 7 de junio de 2016, consta aquí en el expediente de mérito, la jueza tergiversa las constancias procesales, invade facultades que le atañen a un tribunal, omite resolver hechos y sobre todo negar el acceso a la justicia. No lo digo yo, consta dentro del proceso de mérito que tuvo a bien presentar el Ministerio Público. Posteriormente, cuando se presenta una apelación, la sala prácticamente solo copia y pega, faltando al deber que establece el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Aún más gravosa la próxima resolución por la cual estamos acá solicitando la protección constitucional, es que en la casación no entran a conocer, ni siquiera la rechazan en línea. Eso es el por qué estamos acá. Cada resolución es más gravosa hacia los familiares de las víctimas. En cuanto al derecho a recurrir, ya esta honorable Corte ha establecido que el bloque constitucional, a través del expediente dentro de la sentencia dentro del expediente 1822-2011, que aquellas normas y principios que aunque no forman parte del texto formal de la Constitución, han sido integrados por otras vías a la Constitución y que sirven a su vez de medida de control constitucional de las leyes como tal. Es decir, que es de carácter eminentemente procesal, como parámetro para ejercer el control constitucional. Debida cuenta, solo me voy a referir al artículo 44 y 46, que es por donde ingresa el reconocimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la cual en su artículo 8, numeral 2, literal H, establece que el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Debida cuenta, con venia del señor presidente, solo quisiera leer un extracto de las distintas sentencias que la Corte Interamericana ha emitido en relación a el derecho a recurrir. Puede hacerlo, abogado. En el caso Mohamed versus Argentina, el tribunal reiteró en varias ocasiones que el derecho de recurrir el fallo debe ser garantizado, ya que lo que se busca es proteger el derecho de defensa otorgado durante el proceso, la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contienen errores que ocasionarán un prejuicio indebido a los intereses de una persona.
en el caso de Herrera Ulloa versus Costa Rica, establece permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. En el caso Castillo Petrucci versus Perú, no pueden establecerse restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo. Y así una serie de fallos. También el caso Barreto Leiva versus Venezuela establece que la eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Además de eficacia, el recurso también debe ser accesible, es decir, sin que requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. Esta es una de las situaciones por las cuales estamos acá. Esta honorable Corte, en el expediente 320-90, establece que un Estado no se puede oponer su legislación interna para no cumplir con los tratados y convenios internacionales. Así también en el expediente 3864-2007 establece el principio pacta sunt servanda, que se encuentra contenido dentro del artículo 149 de la Constitución. A lo que quiero llegar es el control de las normas de las resoluciones judiciales. Hay un control constitucional al que no me voy a referir y hay un control convencional. El control convencional establece que es obligación que tienen los órganos públicos de velar porque las leyes internas, al momento de ser aplicadas en el ejercicio del poder público, no deben contravenir los convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Esto, Guatemala es un estado firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En otras palabras, lo que quiero decir es que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre sus normas jurídicas. Esto ha sido, la Cámara Penal ha faltado a este control de convencionalidad. Así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este tipo de control debe de ejercerse ex oficio, sin necesidad que las partes lo requieran. De venida cuenta, honorables magistrados, se solicita que se declare con lugar la presente acción de amparo y se deje sin efecto el acto reclamado, ordenando a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, emitir la resolución en la que se admita para su trámite el recurso de casación interpuesto. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Ascuac. Continúa la audiencia con la intervención también como tercero interesado de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FANDEGUA, por medio de la representante legal Aurelena Farfán, el mandatario especial judicial con representación, abogado Santiago Chocú, queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. La abogada fiscal indicó que estamos ante ustedes porque la Corte Suprema de Justicia rechazó la casación planteada. Aquí tengo la casación planteada por el Ministerio Público y también tengo la resolución que rechaza in limine dicho recurso proveniente de la emanada de la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal. Señores magistrados, ustedes son conocedores del derecho y nosotros como abogados en el mismo sentido. Voy a ser muy breve. Estamos aquí porque estamos solicitando que se restituya el derecho o los derechos de carácter constitucional y ordinarios, porque efectivamente hay una resolución que violenta esos derechos. Hay que detectar entonces cuáles han sido esos derechos violentados y de qué manera han sido violentados por la autoridad impugnada. La señorita fiscal expuso ante ustedes que efectivamente se presentó el recurso de casación cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley. Viene la Corte Suprema e indica se rechaza in limine. ¿Por qué razón, señores magistrados?
Ustedes van a tener la oportunidad de examinar las actuaciones y las pruebas que han sido incorporados en esta acción constitucional de amparo en única instancia. Se van a dar cuenta que la Corte Suprema de Justicia dice que, señor Ministerio Público, usted presentó un recurso de casación de fondo, pero realmente debió ser de forma. Así de entrada, dice la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que tenemos que resolver en este momento es, y en consecuencia ver si se dio una violación o no de parte de la Corte Suprema, es, ¿qué exige la ley? Exige requisitos de admisibilidad. Como ya se mencionó, el recurso de casación, y ustedes lo van a ver, se cumplieron con esos requisitos. La situación de la admisibilidad no corresponde evaluar si era o no de fondo. Eso se da en otro momento. Se da cuando se dicta la sentencia correspondiente. Es ahí donde la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, sí, por ley, tiene que determinar ese aspecto. Pero de entrada no puede venir a decir, este era de forma y ustedes interpusieron de fondo. No puede, de conformidad con la ley. Y es ahí es donde radica la violación, señores magistrados. ¿Qué se violentan aquí? El debido proceso y el derecho de defensa. Contenido estos derechos en el artículo 12 constitucional. ¿Por qué? Porque indica la doctrina, las distintas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué se entiende por el debido proceso? El debido proceso es un conjunto de pasos que se tienen que ir cumpliendo. No se puede avanzar sin cumplir los pasos previos. Aquí la Corte Suprema de Justicia rebasó ese límite. Entró a indicar situación que no correspondía en el momento de la admisibilidad. Eso se da en la sentencia. ¿Qué se violentó ahí entonces? El debido proceso y en consecuencia el derecho de defensa. Si las resoluciones que se emiten no están fundamentadas, contienen violaciones, es claro que se me está violentando el derecho de defensa, porque no voy a poder defenderme de algo que se tergiversó. Señor presidente, solo quiero solicitar su autorización de hacer lectura a un pasaje según la doctrina. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Gracias. Dice el autor Fernando de la Rúa en su obra La Casación Penal. Dice lo siguiente, y está hablando de la admisibilidad. Este examen previo debe limitarse a la procedencia o improcedencia puramente formal del recurso, sin llegar al examen de su concreta viabilidad por el mayor o menor acierto de la crítica que se formula a la resolución recurrida. La decisión debe producirse mediante auto fundado en el cual el tribunal se limitará a considerar si los requisitos formales de admisibilidad concurren en el caso. Eso era lo que tenía que hacer la Cámara Penal, sin embargo se fue más allá. Como ya mencioné, ¿qué derechos entonces se han violentado? Los colegas que me antecedieron ya indicaron la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho de defensa, la acción penal que le corresponde al Ministerio Público, pero también el derecho de las víctimas de recurrir ese fallo. Cuando me declaran el rechazo in limine, me están vedando el derecho. En este caso, estamos representando a las víctimas, entonces no van a tener acceso a esa justicia pronta y cumplida.
En consecuencia, señores magistrados y señora magistrada, ¿qué es lo que estamos pidiendo? El amparo, como ustedes saben y nosotros como abogados sabemos, es que está dentro de la justicia constitucional y lo que queremos es que esta Corte de Constitucionalidad restablezca, porque es evidente el agravio que nos causa esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. Se declara en consecuencia con lugar el amparo y se ordene a la Corte Suprema de Justicia que anule esa resolución y emite una nueva en donde admita el recurso de casación únicamente. Muchas gracias, abogado Choccu. Continúa la audiencia con la intervención también como tercero interesado de César Augusto Cabrera Mejía por medio del abogado Edgar René Hernández Gordillo, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a los demás sujetos procesales. En atención a la vista que se celebró para el día de hoy y de acuerdo a los argumentos que el amparista planteó a esta honorable Corte, es importante, señores magistrados, tener presente cuál es la línea del tiempo en que se desarrolla esta acción de amparo. Y eso es preciso indicarlo, toda vez de que esto se genera a través de una resolución que fue emitida el 7 de junio del año 2016 por parte del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo, Grupo A. En esta resolución, señores magistrados, el Tribunal Contralor entra a valorar la acusación que el Ministerio Público formula. Y esa acusación que él formula, al analizar la jueza o la titular de la judicatura, determina que hay hechos que no entra a conocer y de esa razón clausura y sobresee a través de un auto fundado. De esa cuenta, señores magistrados, viene el Ministerio Público y plantea una apelación genérica sobre precisamente esos puntos, sobre la clausura y el sobreseimiento de la acusación que el Ministerio Público formula en su momento procesal oportuno. La Sala de Apelaciones de Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, en su sentencia de fecha 27 de junio, se pronuncia sobre los puntos de la apelación genérica que el Ministerio Público plantea, clausura y sobreseimiento. Al no tener consecuencia o no prospera el recurso de apelación genérica planteado por el Ministerio Público se va por la vía extraordinaria de casación. Todos los juristas que estamos aquí presentes tenemos claros de que es un recurso altamente técnico y cuando plantea su recurso lo hace por motivos de fondo. Cuando plantea su recurso de casación por motivos de fondo, es la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal donde le manifiesta que debe pronunciarse sobre ese recurso. Entonces, lo hace y lo integra sobre los motivos de fondo en su recurso. Cuando viene la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal, en su sentencia de fecha 21 de septiembre del año 2016, se pronuncia en relación a los puntos que plantea en el recurso de casación. De esa cuenta declara la inadmisibilidad del recurso, manifestando de que por qué razón le va a dar trámite o va a llegar a donde debe llegar al puerto que tiene que dictar en sentencia de casación cuando plantea una apelación genérica por motivos de forma. Cuando su relación o el punto que trata de resolver es por la clausura provisional y el sobreseimiento. De esa cuenta, entonces, la Corte Suprema de Justicia, al hacer el análisis respectivo por parte de la casación, esta defensa técnica de mi patrocinado, el señor César Augusto Cabrera Mejía, ve que resuelve de forma atinada y en derecho, y no hace una mala interpretación, ni una interpretación antojadiza, ni discrecional del recurso planteado, sino que resuelve lo que se va a dar más adelante. Aunque el Ministerio Público quisiera hacer argumentaciones en el recurso de casación, sabemos que ya no podía porque tenía que mantener originalmente los argumentos que planteó en el recurso de casación. De esa cuenta, entonces, la Corte Suprema de Justicia, cuando entra a conocer y razona el motivo por el cual no decreta la admisibilidad de recurso, lo hace fundado,
porque sabe que el camino que lleva no le va a prosperar el recurso. Se ha hablado aquí del derecho de defensa y la tutela judicial efectiva y la espera de llegar a una solución de esta situación jurídica legal. Sin embargo, señores magistrados, esta pretensión que el Ministerio Público está planteando ya la había hecho con anterioridad y se dio en el expediente 2178-2017 y 2218-2017, expedientes acumulados que esta honorable Corte de Constitucionalidad resolvió en su momento procesal oportuno y declaró sin lugar el recurso de amparo. Y esa acción que él resolvió también tiene mucho que ver con este tema que se está discutiendo. Entonces, vemos con preocupación que estas acciones son acciones dilatorias que no nos permiten entrar al proceso principal que debe sustanciarse en el juzgado de primera instancia, en el Tribunal Contralor, que mi patrocinado está a la espera desde el año junio del 2016 a que se resuelva su situación jurídica. Aquí no venimos a entrar y a valorar los hechos que se dieron y las imputaciones y todo lo que hay atrás de esto, sino que debemos ver con mucha delicadeza el procedimiento y las actuaciones procesales que se han venido dando en este caso. En ese sentido, señores magistrados, este recurso o esta acción de amparo planteada por el Ministerio Público, con todo respeto, no la comparte. Y vemos que es necesario que se resuelva conforme a derecho, toda vez de que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, resolvió conforme a derecho. No hizo una interpretación antojadiza ni discrecional de normas imperativas que, como bien ya se ha dicho y se ha citado, han sido debidamente calificadas. En ese sentido, honorables magistrados, solicito respetuosamente que se declare sin lugar el recurso de amparo planteado por el Ministerio Público a través de la Fiscalía respectiva, toda vez de que el planteamiento y la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de fecha 21 de septiembre del año 2016 está debidamente en derecho. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, abogado Hernández Gordillo. Continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado de Carlos Augusto Garavito Morán por medio de la abogada Astrid Paola Gómez Girón, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera llamar la atención de los honorables magistrados, en el sentido que Guatemala actualmente está en una situación que para muchos es un punto de quiebre, para muchos es un punto de no retorno en cuanto a nuestra situación jurídica y política del país. Sin embargo, quiero llamar la atención en el sentido de que hay un común denominador que todos los guatemaltecos, me atrevo a decir, que queremos, que es un acceso a la justicia y a la paz. En ese sentido, señores magistrados, para poder llegar a esa justicia anhelada por todos los guatemaltecos, tenemos que estar regidos bajo un régimen del Estado de Derecho. ¿Y eso cómo se logra? Simple, aplicando las leyes ordinarias que tenemos dentro del país y respetando las leyes constitucionales. De esa cuenta, señores magistrados, quisiera hacer, con el permiso del magistrado presidente, para leer un extracto de la resolución que hoy está siendo recurrida. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia en la Cámara Penal, en la resolución 29 de septiembre del año 2016, resolvió en su considerando segundo lo siguiente: tiene que existir relación del agravio denunciado ante la sala y el denunciado ante este tribunal, por lo que no es procedente el reclamo en casación por motivo de fondo de una resolución de apelación que solo fue impugnada a aspectos puramente formales, es decir, de forma. En ese sentido también, la Cámara Penal adujo lo siguiente: el impugnante interpuso apelación únicamente por errores referentes al derecho procesal, que únicamente responden al quebrantamiento de las formas esenciales del juicio o contravenciones a preceptos de derecho procesal que consideró importantes para el proceso. De esa cuenta, solo se pronunció sobre aspectos formales, no así de errores in judicando. ¿Qué les quiero decir, señores magistrados? Que existe un proceso de admisibilidad de cualquier recurso.
¿Eso para qué es? Sabemos que nuestro sistema jurídico está colapsado de tantos que tiene y por eso existen esos procesos de admisibilidad, para evitar el retardo y la justicia que debería de ser pronta y cumplida. Tal les da cuenta, un ejemplo, existen el juzgado de admisibilidad en el ámbito de familia. Lo mismo pasa aquí. ¿Y para qué? Es para evitar llegar no solo incurrir en gastos al Estado de Guatemala, sino que también para poder cumplir con esa revisión previa. Me llamó la atención que la postulante manifiesta, durante esta audiencia manifestó que se le vulnera el libre acceso a tribunales, cuando realmente no es así. Efectivamente, todo ha pasado un proceso y el licenciado Hernández Gordillo, que me antecedió, hizo una manifestación clara de la cronología de eventos y de instancias a las que se ha incurrido para hacer valer sus derechos. También me llamó la atención lo manifestado por el representante de CODEVI, en el cual manifiesta que se tiene que respetar la tutela judicial efectiva y proteger todos los derechos a todos los habitantes, todos los derechos de los habitantes, y que existe un procedimiento de admisibilidad. Exacto, eso es lo que está sucediendo dentro de esta situación. Efectivamente, también el representante del grupo GAM manifestó que ellos están buscando justicia por más de 35 años, las víctimas. Mi patrocinado, el coronel Carlos Augusto Garavito Morán, también está esperando por la justicia. Tiene 2 años en prisión preventiva, es una persona de la tercera edad y está esperando llegar a un debate para poder dilucidar su situación jurídica. Pero tal y como lo manifestó el licenciado Hernández Gordillo, el Ministerio Público ha intentado paralelamente 2 vías. Esta vía a través de la apelación genérica y también a través de una actividad procesal defectuosa, que tal lo mencionó, que ya fue resuelta hasta con un amparo en el cual ustedes, honorables magistrados, habían declarado sin lugar. Entonces, para esta representación, tiene un poco de duda si realmente desean llegar a un debate y resolver la situación de las víctimas, porque solo pareciera que quisieran estar entablando amparos y retardar el proceso. En ese sentido, señores magistrados, no quiero ser reiterativa, me adhiero a lo manifestado por el licenciado Hernández Gordillo y solo solicito que se declare sin lugar el presente recurso de amparo en virtud de que realmente es improcedente. Únicamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Gómez Girón. Finaliza la audiencia con la intervención también como tercero interesado de José Antonio Vázquez García por medio de la abogada Yerli Alejandra Ortiz Alvarado, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Pues con el afán de no ser reiterativo, simple y sencillamente haré acotación de algunos puntos que es importante traerlos a su consideración. Derivado del momento coyuntural que vivimos sobre nuestro sistema de justicia, es importante pues hacer alusión a lo que en su momento uno de los abogados querellantes manifestara en cuanto a que debe haber ponderación de los derechos de las víctimas y del derecho de los indicados. Y en este caso, en los procesos sobre graves violaciones a los derechos humanos debe prevalecer el derecho de las víctimas. Sin embargo, señores magistrados, esto contravendría nuestro propio ordenamiento y nuestra propia Constitución, de la cuales ustedes son los máximos garantes en este momento. Pues no es posible que a través de la violación de los derechos humanos de personas que gozan en la actualidad de la presunción de inocencia, se venga a dar por sentado que estas personas, sin haber sido vencidos en juicio, se declare su culpabilidad con antelación. Actualmente, para nosotros es un momento difícil porque estamos hablando de personas de la tercera edad a las que no se ha garantizado su derecho a la salud primordialmente, no porque la judicatura que tiene el control jurisdiccional en la actualidad lo haya hecho de esta forma,
sino porque el sistema penitenciario en reiteradas oportunidades se ha negado a que ellos tengan ese acceso por múltiples excusas. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros patrocinados tienen derecho a una justicia pronta y cumplida. Tienen derecho a que no se retarde maliciosamente más este proceso y desafortunadamente el Ministerio Público ha tratado, no siendo esta la primera vez, que en 2 vías se conozca un mismo asunto. Ya con antelación, el abogado Hernández Gordillo ha mencionado cuál fue la vía, cuál fue la cronología y cuáles han sido los expedientes que se han conocido. De esa cuenta, solicito su autorización para leer un extracto de una sentencia dictada por esta Corte. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias, señor magistrado presidente. Dice, la observancia por parte del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación del juicio y el derecho de las partes de obtener pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que entraña el procedimiento judicial. Esto está contenido en las sentencias de fecha 6 de mayo de 2014 y 28 de octubre de 2014, dentro del expediente 4680-2013, que contiene la acumulación de los procesos 4946-2013, 5061-2013, 501-2013 y 50-2013. Sentencia que están contenidas en la sentencia de amparo en única instancia dentro del expediente 2980-2016 de fecha 30 de noviembre de 2016. Esto, señores magistrados, para hacerlo más conclusivo, en algún momento ustedes ya emitieron opinión respecto a los mismos planteamientos que el Ministerio Público en un segundo recurso o en una segunda acción ya manifestaron en su momento. Por lo tanto, esta representación solicita que el presente amparo sea declarado sin lugar para que podamos continuar el expediente respectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Ortiz Alvarado. Se clausura la presente audiencia. Buen día.